pero justamente la charla de hoy es fundamentalmente sobre uno de los grandes líderes americanos, Simón Bolívar. Esta charla iba a ser realizada el 24 de julio y por razones personales que yo no podía concurrir, tuvieron la amabilidad Rotary de postergarla y hacerla en el día de hoy. Le agradezco también esa diferencia. Pero creo que es algo inacabado todavía y que forma parte de las aspiraciones de todos los pueblos americanos. Así que yo me voy a referir fundamentalmente a lo que es el proceso de la Revolución Hispanoamericana, a Bolívar, a sus ideas, a su lucha, y voy a hablar acerca de lo que era el panorama latinoamericano en el siglo XVIII. Para que estas cosas ocurran, para que haya grandes cambios en profundidad en la parte social, política y económica, tienen que haber determinadas circunstancias que favorezcan también todos estos procesos de cambio. Y América, justamente en el siglo XVIII, sufre una gran transformación que es impulsada por las nuevas ideas y sobre todo por hombres que bebieron de esa fuente, de esas nuevas ideas. Pero además de esto, hubo un quiebre del poder que tenía España sobre estos territorios y algo muy importante, que fue el crecimiento de los criollos desde el punto de vista social y desde el punto de sus aspiraciones económicas. Y también entonces la importancia que tuvo el comercio, que hoy llamamos globalizado, pero que comenzó a globalizarse desde mucho tiempo atrás. Es decir, que sabemos que hubieron muchos navegantes, de que hubo un proceso de interconexión entre los diferentes hemisferios, que a veces no se le da la trascendencia que tuvo en el proceso de comunicación y económico de la humanidad. Y en este siglo XVIII, entonces, también el sistema económico tuvo sus quiebres en lo que era el monopolio colonial. Esto se lo digo como preámbulo a lo que va a ser la charla para entender mejor entonces todo lo que es ese proceso. Orígenes de la integración americana. Los orígenes de una comunidad americana organizada con una finalidad de asistencia mutua para el bienestar hemisférico, gobernada por principios internacionales homogéneos, se remontan hasta aquella época histórica cuando las naciones hispanoamericanas libraron sus guerras de liberación contra España, logrando su independencia. Analizaré a continuación los antecedentes de la independencia de las colonias españolas de América. El ciclo revolucionario ibérico inaugurado en América del Norte en 1776, del que la Revolución y el Imperio franceses no fueron más que un episodio considerable, tiene una tercera fase de sumo interés: la separación de las colonias luso-hispanas de América de sus metrópolis respectivas. El movimiento de independencia de estas naciones se produce entre 1808 y 1810, a consecuencia directa de la evolución histórica europea contemporánea y se consolida entre 1820 y 1824 con el auxilio de la Unión Norteamericana y de Inglaterra. Este triunfo determina un grave fracaso para la obra de restauración de las monarquías europeas legitimistas emprendida por las grandes potencias continentales europeas. Las causas básicas de los cambios fueron la existencia de un ambiente emancipador en América y la formación de una conciencia revolucionaria que sirvió a los intereses económicos y políticos de la burguesía colonial. Durante 3 siglos, España había realizado una portentosa obra de colonización en América. Sus principios básicos habían sido desde el siglo XVI los siguientes: proteccionismo económico y el monopolio, patriarcalismo político,
difusión del catolicismo y de la cultura hispana y asimilación racial. Sin embargo, este modelo no se ajustaba a los nuevos requerimientos de una nueva casta social, la de los criollos enriquecidos por el comercio, que exigían menos trabas comerciales y aspiraba a usufructuar el poder y a expresar sus inquietudes culturales. El ejemplo norteamericano y la influencia de las ideas enciclopedistas francesas modelaron en la burguesía criolla la conciencia revolucionaria. En el último tercio del siglo XVIII aparece una generación de precursores en cuya doctrina y actividad beberán los realizadores de la independencia. Estos son Antonio Nariño, natural de Santa Fe de Bogotá, Francisco Miranda, caraqueño. Ambos son productos típicos de una aristocracia criolla rica y culta de inclinaciones enciclopedistas. Miranda se dedica a una gran labor de propaganda, con el apoyo de las logias masónicas. Tanto en Londres y en Cádiz se formarán los hombres que nutrirán las filas y los mandos de los ejércitos revolucionarios. Al iniciarse la independencia, el criollismo actuó como factor revolucionario y fue producto de las grandes urbes coloniales: México, Caracas, Santa Fe de Bogotá, Quito, Santiago, Buenos Aires. Solo más tarde, en los momentos decisivos de la independencia, los criollos arrastraron consigo a la población de las villas y de las estancias. Fue en las ciudades donde se elaboraron no solo la conciencia emancipadora, sino los núcleos sociales capacitados para dirigir los instrumentos de la revolución y organizar los nuevos estados. Circunstancias excepcionales favorecieron la conquista del poder por los criollos, entre las cuales se destacan la destrucción de la autoridad legítima en España a consecuencia de la política napoleónica y la consiguiente paralización de los medios represivos del Estado español. En España, los fusilamientos del 2 de mayo de 1808, que retratara magistralmente Goya, provocaron el alzamiento nacional y la formación de juntas provinciales. Lo mismo ocurrió en América. Caso típico es el del Virreinato de Buenos Aires, donde se producen movimientos juntistas en el 1808 y 1810. El último, el de 1810, fue secesionista, separatista, la llamada Revolución de Mayo, donde el día 25 los patriotas se impusieron por la fuerza. En la banda oriental se apoya este movimiento y José Artigas manifiesta una corriente de tipo federalista. Después de varios intentos de convocar una asamblea constituyente, en 1815 se reunió un Congreso Nacional en Tucumán, del cual emanó el 9 de julio de 1816, para eso va a venir el Papa el año que viene, la Declaración de Independencia Argentina, que se van a conmemorar los 200 años. Entre 1808 y 1810 y hasta 1824 se produjeron los movimientos juntistas y las luchas secesionistas en este orden. 25 de mayo en Buenos Aires, también en mayo en Cartagena, en junio en Santa Fe de Bogotá, en agosto en Santa Marta y en septiembre Hidalgo en México también se levanta y fue derrotado y fusilado. En el año 11 se realiza un Congreso General en Caracas que proclamó la independencia, que fue realizado por Bolívar y Miranda. En el año 11, también en agosto, hay un movimiento juntista en Quito. En septiembre, un golpe militar en Chile que provocó la caída de la Patria Vieja. Y en el 13, el 6 de noviembre, en México se levanta Morelos, proclamó la independencia y la Constitución liberal. Fue también derrotado y fusilado. Frente a estos acontecimientos se prepara una nueva reacción realista en América. En España se restableció el poder de Fernando VII, que envía tropas a América, y el proceso separatista triunfó de la mano de San Martín, nacido en Yapeyú, Argentina,
que luchó por América influenciado por la logia masónica Lautaro, originaria de Cádiz, y de Bolívar, que nació el 24 de julio, día de la integración americana en Caracas. Los acontecimientos destacables entre 1821 y el 24 fueron los siguientes. En el 18 se obtiene la independencia de Chile, interviene San Martín y O'Higgins. En el año 21, San Martín entró en Lima y declara la independencia del Perú. En el año 22, Sucre obtiene la independencia de Ecuador. Y en mayo del 24, Sucre derrota a los realistas en Ayacucho y fue el último acto de la independencia de América del Sur. Las luchas de las naciones hispanoamericanas y otros factores tendieron a dar al pueblo de las Américas un sentido de comunidad. Entre ellas hubo un común denominador de libertad política e independencia adquirida por la revolución contra el colonialismo. Y segundo, la proximidad geográfica que existía como algo que constituía un factor unificador. Y además, las nuevas naciones hispanoamericanas recién liberadas adoptaron, en teoría, una forma de gobierno democrático republicano muy similar al que se había instalado en los Estados Unidos. Pero existía el temor a la reconquista europea. Y entre 1816 al 24, la seguridad de los Estados Unidos y de las naciones hispanoamericanas se vio amenazada por una coalición de potencias europeas, la Santa Alianza. La Santa Alianza, dedicada a la conservación del sistema monárquico de gobierno e inclinada a ayudar al rey de España en la recuperación de su imperio perdido en el hemisferio occidental. Esta amenaza en que se encontraban las Américas en un momento tan temprano de su historia creó una actitud duradera de nadar juntas o hundirse juntas. El presidente Monroe de los Estados Unidos juzgó tan grave las actitudes de la Santa Alianza que fue impulsado a proclamar la doctrina, que hasta ahora lleva su nombre, Doctrina Monroe, para hacer frente a la intervención europea, y anunció que el continente europeo ya no estaba abierto a la colonización europea. Sin embargo, no hubo progreso en la cooperación internacional entre las naciones americanas. En 1815, Simón Bolívar pensó vagamente en la unión y cooperación internacional en su Carta de Jamaica. Los tratados como el nombrado sirvieron al gran proyecto de Bolívar para la unificación de los estados hispanoamericanos por medio de una confederación o liga para protegerlos contra ataques de fuera del hemisferio y para conservar la paz. Bolívar realiza más tarde invitaciones a estados independientes en el Congreso de Panamá. El Congreso celebró 10 reuniones. La última tuvo lugar en julio de 1826. Fue un tratado de unión perpetua, liga y confederación que fuera eficaz en la paz así como en la guerra. Mantener la soberanía e independencia de todas las potencias confederadas y la defensa mutua. Se reconoce la necesidad de fortalecer los vínculos fraternales. Conocer la figura del libertador Bolívar constituye una tarea de gran complejidad. Ha sufrido endiosamientos y es venerado como un héroe. Pero muchas veces, y atención a esto, se toman aspectos aislados de su obra con la intención de respaldar la tesis que se sustentan en el presente. Yo creo que ustedes me entienden. Se ha
calculado en no menos de 10.000 el número de documentos emanados del Libertador. Pero la Carta de Jamaica, el Congreso de Angostura y el Congreso de Panamá constituye la síntesis del pensamiento político de Bolivia. De ello se desprende su preocupación por escapar a la anarquía y lograr la estabilidad teniendo por base los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad jurídica y propiedad. Segundo, el otro problema, que también evidentemente lo desvela, la situación del indio. Y tercero, la posibilidad de realizar una integración de las repúblicas latinoamericanas. Cada época, cada corriente política ha inventado su propio Bolívar. Los dictadores venezolanos, particularmente, lo reivindicaron como suyo. Para acercarse a la persona que realmente fue Bolívar, es bueno definir lo que no fue. Además de no ser nacionalista, no ser fascista, no ser franquista, no ser antiimperialista, no fue ni pudo ser socialista ni comunista. Rechazó las revoluciones populares a raíz de la guerra y de la independencia entre 1812 a 1814. No fue populista. Las ideas y proyectos de Bolívar han servido de programa ideal de convivencia para las futuras generaciones hispanoamericanas. Y en ese sentido, su obra política ha constituido una fuente de inspiración para la integración latinoamericana. Lamentablemente, el sueño de Bolívar para la paz y la seguridad del hemisferio fue prematuro, pero fue el precedente para futuras conferencias internacionales entre los Estados americanos y se habría de convertir en precursora de la organización de los Estados americanos de hoy. Después del fracaso del Congreso de Panamá, el apaciguamiento de la amenaza de la Santa Alianza Europea, el despotismo en América Latina y la actitud de indiferencia de Estados Unidos contribuyó a la detención temporal del movimiento hemisférico de cooperación internacional. Se volvió a un aislacionismo. Se realizaron posteriormente congresos en 1847 en Lima, en el 1856 en Santiago y el segundo Congreso de Lima en el 1864. Estas conferencias se celebraron por nuevos peligros. Es interesante hacer notar que en tratados firmados en estas oportunidades están expuestas muchas de las características de la organización y la mayoría de los principios de la actual OEA. La falta de ratificación por los estados, las diferencias culturales entre Estados Unidos y sus vecinos, la posición aislacionista del mismo y las tendencias expansionistas y el destino manifiesto que lo llevaron a expandirse por América Central y el Caribe, suscitó el recelo del hemisferio para expulsar a Estados Unidos de la congregación. La doctrina Monroe se convirtió en una acechanza, en un peligro. Los congresos y pactos mantuvieron vivo el espíritu de solidaridad y sirvieron como modelo en el futuro. Surgirá así el panamericanismo. Con el fracaso del segundo Congreso de Lima en el 64, el sueño de Bolívar se tradujo en una acción vacilante. La idea
o ideal de una organización política regional o internacional, mediante la cual las naciones independientes del norte, centro y Sudamérica podrían y actuarían juntas unidas para determinar su destino hemisférico, se tambaleó. Sin embargo, este criterio cambió cuando los Estados Unidos fueron considerados modelo de americanismo que incluía el liberalismo político, conceptos de libertad, progreso, educación y bienestar material para todas las clases y para todos los países. Mejoraron las relaciones entre la América Latina y Estados Unidos a fines del siglo XIX. La expansión hacia el sur se detuvo y se abolió la esclavitud. Se produjo un movimiento interamericano renovado y Estados Unidos asumió la dirección del mismo. En 1884, el Congreso de este país autorizó una comisión para investigar los medios de fomentar las relaciones comerciales entre este y América Latina. Entre el 89 y el 90, particularmente, hay una resolución importante, el 14 de abril de 1890, se creó por resolución la Unión Internacional, la Oficina Comercial y la Unión Panamericana. Se formalizó una Unión Americana, un sistema uniforme de reglamentos aduaneros y la adopción de un plan de arbitraje de disputas y diferencias entre los estados. El proyecto fracasó. El panamericanismo así nuevamente no prosperó. El sistema interamericano carecía de una base formal, convencional o tratado. De 1890 a 1948 funcionará conforme a resoluciones de conferencias. En 1947 se reunía en Río de Janeiro la segunda conferencia interamericana para la consolidación de la paz y se establecía un pacto de defensa. En 1948, recién salidos de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Bogotá, la Carta de Bogotá convertía la vieja Unión Panamericana en la OEA. Esta se llamará Carta de la Organización de los Estados Americanos. Los propósitos esenciales fueron afianzar la paz y seguridad en el continente. Segundo, asegurar la solución a las controversias que surgieran, organizar la acción solidaria en caso de agresión, procurar solución a los problemas jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, fomentar, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo social y cultural, y se codificó el principio de no intervención como parte del derecho internacional americano. América para los americanos. Hubieron diferentes tratados que van a tratar de perfeccionar lo que se consiguió en la OEA. En el 51 hay una carta de San Salvador, se crea la ODECA, Organización de Estados Centroamericanos. En el 58 el Tratado de Tegucigalpa, que buscaba la integración económica, una especie de mercado común. En el 59 Cuba es la afectada por la revolución y Castro toma el poder y se declara comunista. En el 1960 se crea el FIDS, el Fondo Interamericano de Desarrollo Económico y Social, respaldado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el 61, por el Tratado de Montevideo que firmó Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, es el primer intento del mercado común que luego se traducirá en el Mercosur. En marzo del 61, Kennedy crea la Alianza para el Progreso, con objetivos que se definirán en la Carta de Punta del Este. En esa carta, primero,
lo que se pretende es la repartición más equitativa de los recursos, la reducción de la dependencia con respecto a las exportaciones de materias primas, la elevación de las rentas nacionales per cápita, la eliminación del analfabetismo, la promoción de la integración económica entre los estados, y la organización debería ser multilateral. Kennedy fue asesinado en el 63 y el predominio de los Estados Unidos se hizo sentir todavía. El 26 de marzo del 91 se crea el Mercosur. Quedará constituido recién en diciembre del 94. Se conoce también como Tratado de Asunción o Mercado Común del Sur. Es un ambicioso proyecto de integración económica en el que se encuentran comprometidos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y recientemente, hace pocos días, Bolivia. Es un tratado de valor geopolítico y económico. Se pretende en este optimizar la eficiencia y la competitividad. Sin embargo, cuando se fundó el Mercosur, los dos objetivos que tenía eran poder exportar a nuestros socios libremente y poder negociar en bloque. Se le dio el nombre también de Unión Aduanera. Nada de eso ocurrió. El Mercosur nos ha atado. Y yo diría que el Mercosur actualmente es una especie de corralito donde Uruguay sufre la bilateralidad de Argentina y Brasil. En el 2013 se crea la Alianza del Pacífico que involucra a países de importante desarrollo económico: Chile, Perú, Colombia, México. Nuestro país ha pedido su ingreso como observador. La situación actual en el mundo es la expansión del consumo y del crédito. La última reunión del Mercosur ocurrida recientemente, hace pocos días, a la cual concurrió nuestro presidente Brasilia, tenía estos objetivos: transparentar el funcionamiento del Mercosur y el posible tratado con la Unión Europea. Actualmente se discute la participación de Uruguay en un acuerdo sobre comercio de servicios que se le llama TISA. En el TISA está el principal demandante de servicios uruguayos, que es Estados Unidos. El tema está aún sin resolver. Los países americanos hemos enfrentado grandes retos en el pasado, lo hacemos en el presente y hemos sobrevivido buscando los mejores resultados. Lograr una política de dinamismo y adaptabilidad desde el punto de vista institucional y responder más que a los imperativos ideológicos, a las necesidades de los pueblos, es lo que corresponde. Debemos aspirar a que nuestros gobernantes, con compromiso y esfuerzo, hagan florecer un orden jurídico, regional, genuino, que beneficie nuestros intereses y los del bloque. Existe un compromiso moral con la historia y con el futuro. Bolívar fue libertador, legislador y constructor de repúblicas libres. Bolívar sabía que el ciudadano era el protagonista, sujeto y objeto de la ciudad, el Estado. Creía necesario consolidar las costumbres republicanas en nuestros países, en la América Latina toda, estableciendo fuertes lazos fraternales. Nosotros también.